Hola, 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 muy buenas. Hoy vengo a decirte que no inviertas si no entiendes esto que te voy a contar, porque muchas veces para invertir en algo hay que entenderlo completamente. Como decía Warren Buffett, no invierta usted en un negocio que no puede entender, ¿no? Esta es una frase que a mí me encanta y me gusta mucho repetir porque yo creo que donde vayamos a meter nuestro dinero tenemos que estar segurísimos de que entendemos muy bien lo que está pasando en ese sector. Así que hoy vengo a hablarte del alquiler digital y por qué tienes que conocerlo para invertir en ladrillo. Alquiler digital, alquiler turístico, alquiler de corto plazo. Aunque tú no vayas a invertir en este sector, su peso es tan importante en el resto del sector que tienes que entenderlo. Es decir, aunque tú digas, no, pues al final a mí el sector del alquiler turístico no me interesa, o el sector del alquiler de corto plazo no me interesa, pero cualquier producto inmobiliario que tú vayas a adquirir o que vayas a alquilar va a jugar en un mercado donde está jugando también este sector. Así que tienes que tenerlo en tu radar porque es cómo se convierte en valor mucho de los activos inmobiliarios que hoy en día se están comprando y vendiendo y en el futuro cada vez va a ser más así. Así que es súper importante que entiendas esto que te voy a contar. Además, tenemos datos recientes de Eurostat que nos permiten analizar mucho mejor el sector y creo que merece la pena que los veamos en profundidad. Pero antes de eso, agradecemos a The Key Host el patrocinio de este vídeo. Este vídeo está patrocinado por TheKeyHost.es. TheKeyHost.es es un equipo fantástico encabezado por Fran Martínez que gestiona vivienda turística y alquiler de corto plazo tanto en Madrid como en Málaga. Si necesitas ayuda para gestionar tu alquiler de corto plazo o tu vivienda turística tanto en Madrid como en Málaga, te puedes poner en contacto con Fran en el WhatsApp o teléfono 618 60 56 63 y seguro que te podrán ayudar. Pues muchas gracias a The Key Host. ¿Y qué es el alquiler digital? El alquiler digital es un alquiler inmobiliario que tiene muchas características de comercio digital. Porque es inmobiliario? Porque al fin y al cabo estamos alquilando casas, bien sea para corto plazo, bien sea para estancias cortas o bien sea en muchos casos para alquiler turístico, al fin y al cabo estamos alquilando casas. Y tiene, por otra parte, un fuerte componente de comercio digital. Cualquiera que hayamos usado una plataforma como Airbnb o como Booking, sabemos que transaccionamos completamente en modo digital. Pagamos con nuestra tarjeta, la transacción se hace online previamente al alquiler, previamente a la estancia. O sea que estamos en un paradigma de comercio digital, pero aplicado a un alquiler que se hace sobre un inmueble, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es convertir inmuebles en servicios y ahí es lo que está generando muchísimo valor. Muchos de estos inmuebles, si no le añadiéramos esta capa de servicios informáticos, vemos que en este gráfico que te pongo tenemos un ordenador y una casita, porque a esta casita le tenemos que añadir una capa de servicios informáticos, que es lo que acaba informáticos y de otro tipo, claro, que es lo que acaba generando un servicio para el usuario final y es el que encantado de la vida paga por utilizar ese alquiler, ¿no? Entonces, como te decía, tenemos datos recientes de Eurostat y vamos a ver qué nos dicen esos datos. Esos datos nos dicen los millones de alquileres que se han hecho en los países de la Unión Europea en estos años, ¿no? Vemos que en el año 2023 se han realizado 61 millones de alquileres en Europa. Estos son datos oficiales que han proporcionado las plataformas como Airbnb, VRBO y Booking a las autoridades de la Unión Europea. O sea, son datos realmente fiables, ¿no? Entonces tenemos que 61 millones de transacciones de alquileres se han realizado en 2023, que supone un 19% de aumento sobre los 52 millones que se hicieron en 2022. Claro, los 52 millones de 2022 son un aumento muy grande sobre los 2021 porque es el efecto de la pandemia, que en 2021 y 2020 tenemos un grave efecto de la pandemia, pero a lo mejor los tenemos que comparar con los 47 millones que se hicieron en 2019 y que ya suponían un 19% de aumento sobre 2018. A mí me da la impresión de que si descontamos estos efectos de la pandemia que afectaron entre el 2020 y 2022, deberíamos hablar de un aumento de actividad sostenido entre año y año del 20%, ¿no? Entre el 19 y el 20%. Esto es un aumento importantísimo, ¿no? Es decir, cuando una actividad aumenta entre un año y otro un 20% de forma sostenida, esto es muy importante. Así que ojo a estos datos que son muy importantes. Si los ponemos en datos concretos de ciudades que conocemos, puedo decir que en Barcelona en el año 2023 se han pagado por alquileres de corto plazo a través de plataformas, a través de transacciones digitales en plataformas o webs
460.000 millones de euros en la ciudad de Barcelona y en la ciudad de Madrid han sido 430.000 millones de euros. Cantidades importantísimas las que vemos aquí, ¿no? Estos datos los hemos obtenido a través principalmente de Pricewaterhouse y también consultando un poquito AirDNA, que son dos de las fuentes de información sobre el sector más reputadas, ¿no? Y en otras ciudades que no son Barcelona ni Madrid, Málaga o Sevilla, también tenemos cifras muy importantes de alquileres pagados en 2023, ¿no? Estamos hablando de 170 millones en Málaga, 160 millones en Sevilla o 140 millones en Valencia. Decimos, no solo las grandes ciudades como Madrid o Barcelona son las que se quedan con la actividad. La actividad está muy distribuida. No es un fenómeno local, es un fenómeno que afecta a muchas partes. Y ahora veamos qué ocurre en otras ciudades de Europa, ¿no? Vemos que, por ejemplo, Londres en el año 2023 ha movido 1.800 millones de euros en alquileres, París 1.250, Roma 700 o Madrid los 430 que hablábamos o 340 Lisboa. Vemos que Lisboa también tiene una actividad importantísima para un país como es Portugal, ¿no? Y si lo ponemos en países y cogemos los 5 países más grandes de Europa por población, tenemos que Francia, bueno, disculpad la errata, pero Francia tiene 13.000 millones, Reino Unido 8.600, Italia 8.000, España 7.100 millones de actividad en alquileres en el año 2023 y Alemania mucho más, con unos 1.800 millones, mucho más modestos. La actividad de alquiler digital tiene mucho menos peso en Alemania. ¿Y cómo ha sido el aumento de propiedades que están en este sector? Porque antes veíamos el aumento de los contratos. Ahora vamos a ver el aumento de propiedades entre el año 2023 y el año 2022 y vemos que también está en ese rango parecido al de los contratos, ¿no? En torno al 20 y algo, ¿no? Francia 23, Reino Unido 24, Italia 16, España 21 y Alemania 22, ¿no? Y ahora vamos a ver con un poquito más de detalle los datos de Eurostat. Y aquí estamos viendo los datos de Eurostat. Estos datos que nos proporciona Eurostat nos distribuyen la actividad que hay de alquileres que se realizan a través de plataformas como Airbnb, Booking y Vrbo en todas las regiones que tenemos en Europa. Y aquí podemos ver datos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo los países del este están teniendo menos actividad, como en Francia la actividad se distribuye a lo largo prácticamente de todo el país. Vemos como en España tenemos una distribución, un peso muy grande de la zona del Mediterráneo, ¿no? Pero a diferencia de otras actividades turísticas, también aparece el norte y las Asturias, Cantabria, Euskadi y las provincias costeras de Galicia. Vemos como Portugal también pasa un poco lo mismo, ¿no? Tiene mucho peso el litoral, pero tiene poco peso el interior, ¿no? Y luego si nos vamos también a las provincias de Canarias, también vemos que hay muchísima actividad. Súper interesante este mapa y voy a dejar el link en la descripción de este vídeo. Si pincháis en cada una de las provincias, nos dice pues el número de alquileres que se han realizado en esa provincia, así que este es un mapa muy interesante. Esto lo que nos viene a confirmar es que, vamos, este es un fenómeno que se extiende por toda Europa, desde Tarifa hasta Tromsø, ¿no? Vemos también el peso en zonas poco pobladas de los países nórdicos y creo que toca tomárselo en serio, toca conocerlo a fondo, porque es imprescindible conocer este fenómeno de cara a invertir en ladrillo, de cara a invertir en inmobiliaria. Y muchas gracias por seguir los vídeos semanales que publicamos en este canal. Y recuerda que si quieres meterte en este sector, si quieres empezar a funcionar, quieres impulsar tu proyecto, tengo un mensaje para ti. ¿Sabes que si tienes un problema puedo ayudarte a resolverlo? Si no sabes cómo funciona todo esto, tienes dudas de cómo hacerlo, necesitas que alguien que conozca bien el sector te aclare tus posibilidades, lo que puedes hacer y lo que no, puedes contar conmigo. En mi web, juanjobande.com, pincha en tu consulta y reserva tu día. Y además te puede salir gratis porque todos los meses regalo una sesión de consulta a las personas que hagan comentarios a mis vídeos. Así que ya sabes, haz un comentario y nos ponemos en marcha para sacar adelante tu proyecto.